Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 26 de septiembre del año 2025. Hoy se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de todas las armas nucleares. En materia internacional, la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tildó hoy jueves de incorrectas las noticias sobre la posible aceptación de un alto al fuego de 21 días en el Líbano en las próximas horas, y dijo que los combates continuarán con toda su fuerza, poco después de que se presentara una propuesta de cese de los combates por parte de una serie de países. Las noticias sobre un alto al fuego son incorrectas. Se trata de una propuesta franco-estadounidense a la que el primer ministro ni siquiera respondió, reza el comunicado en referencia a la propuesta de tregua realizada por una coalición de países extranjeros liderada por Estados Unidos y Francia, en la que se incluye a aliados como Canadá y Alemania y estados del mundo árabe como Arabia Saudita y Qatar. La oficina de Netanyahu apuntó que el primer ministro incluso dio instrucciones a las Fuerzas Armadas para que continuaran los combates con toda su fuerza y de acuerdo con los planes que le fueron presentados. Y con respecto a la Franja de Gaza, enfrentamiento bélico a raíz del cual Hezbollah comenzó sus ataques contra el norte de Israel, señaló que solo se pondrá fin a ese conflicto cuando se logren todos los objetivos de la guerra. Este comunicado oficial se produce después de que tanto medios israelíes como extranjeros se hicieran eco de la propuesta de tregua anunciada por la Casa Blanca, llegando incluso a insinuar, según funcionarios estadounidenses bajo anonimato, que la tregua se anunciaría en cuestión de horas. Sin embargo, ya antes de Netanyahu, parte de su gabinete había descartado por completo esa posibilidad. En la misma línea dura de Netanyahu se manifestó también el ministro israelí de Relaciones Exteriores Israel Katz, quien remarcó a través de un posteo en la red social X que no habrá un cese al fuego en el norte. Seguiremos combatiendo a la organización terrorista Hezbollah con toda la fuerza hasta la victoria y hasta el retorno seguro a sus casas de los habitantes del norte. Bueno, la cosa por allá sigue muy caliente. Por otra parte, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, fue acusado formalmente por un gran jurado en una investigación federal que ha sacudido su administración. La acusación, que lo convierte en el primer alcalde en funciones de la ciudad en enfrentar cargos criminales, permanece sellada y se espera que sea revelada este jueves 25 de septiembre por el fiscal federal Damian Williams, según informó el New York Times. Adams, quien se entregará a las autoridades la próxima semana, declaró en un comunicado citado por el New York Post que siempre supe que si defendía a los neoyorquinos sería un objetivo y en eso me convertí. Si me acusan soy inocente y lucharé con todas mis fuerzas y espíritu. La oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, encargada del caso, no ha emitido comentarios al respecto. La acusación se relaciona con presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral, específicamente con dinero supuestamente canalizado ilegalmente por el gobierno turco, a cambio de la aprobación del consulado turco en Manhattan, según la agencia de Associated Press. El impacto de esta acusación es histórico, ya que es la primera vez en 170 años que un alcalde de Nueva York enfrenta cargos criminales. Aunque otros alcaldes recientes, desde David Dinkins hasta Bill de Blasio, han sido investigados por corrupción, ninguno había sido acusado formalmente. El caso más cercano fue el del exalcalde Jimmy Walker, quien renunció en 1932 mientras estaba bajo investigación, pero tampoco nunca fue acusado. La situación ha generado una serie de cuestionamientos sobre la capacidad de Adams para continuar en su cargo, con crecientes presiones para que renuncie. La gobernadora Kathy Hochul tiene la autoridad para destituirlo si lo considera necesario. Y por último, 2 mujeres murieron en un ataque ruso masivo con drones que ocurrió en esta madrugada. Se trató en Odessa de una mujer de 62 años y en Sumi de una de 71 años, según las autoridades regionales.
Un total de 78 drones kamikaze iraníes Shahed fueron lanzados en las últimas horas por Rusia en territorio ucraniano, informó la Fuerza Aérea de Ucrania. De estos, 66 fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas, que se activaron durante el ataque en 14 de los 24 óblasts ucranianos. Además, Rusia ha atacado desde anoche el óblast fronterizo ucraniano de Sumy con 2 misiles de tipo no especificado y ha lanzado otros 4 misiles KH-59 y KH-69 contra la región de Odesa, mientras que 8 personas resultaron heridas por una bomba guiada en la ciudad de Zaporizhia, en el sureste de Ucrania, dijo el ministro del Interior Ihor Klimenko en sus redes sociales. En la capital de Ucrania, 20 automóviles y una tubería de gas resultaron afectados, dijo Sergei Popko, jefe de la administración militar local. 8 drones más se estrellaron sin alcanzar sus objetivos gracias a las medidas de guerra radioelectrónica adoptadas por las fuerzas ucranianas. Partes de la ciudad occidental de Ivano-Frankivsk quedaron sin electricidad después de un ataque ruso a infraestructura crítica allí, dijo la gobernadora regional Svitlana Onyshuk. El operador de la Red Nacional de Ucrania también informó de cortes en las regiones central de Poltava y norte de Chernihiv, además de cortes de energía en las regiones de primera línea. Rusia ha dicho que la infraestructura energética del país es un objetivo militar legítimo, pero ha negado repetidamente haber atacado a civiles en Ucrania. De acuerdo con las Naciones Unidas, entre el 26 de agosto y el 6 de septiembre, 64 civiles murieron y otros 392 resultaron heridos en ataques rusos contra territorios ucranianos bajo control del gobierno de Kiev, y ha confirmado la muerte de más de 11.700 civiles en Ucrania desde el comienzo de la invasión a gran escala rusa en febrero del año 2022. Eso es lo más destacado en materia internacional, Atenógenes. Y regresando aquí, bueno, no, mejor dicho, no regresando aquí, regresando a las palabras del presidente José Raúl Mulino y las acciones que estuvo allá en Nueva York, creo que hay que separar varias cosas y algunas tienen que ver específicamente con este tema de Ucrania que acabas de mencionar, Guido, porque ayer pues el presidente José Raúl Mulino, reunido con Volodymyr Zelensky, anunció que Ucrania va a abrir una embajada en Panamá. En el comunicado se da claramente la información de que tanto el presidente José Raúl Mulino como el de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sostuvieron esta reunión bilateral al margen del conflicto bélico que enfrenta esta nación de Europa Oriental con Rusia. Pues en el encuentro que tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas, por cierto, en Nueva York, Zelensky acordó con Mulino a abrir en el 2025 una embajada de Ucrania en Panamá. Estando así las cosas, vimos por otro lado cómo el Parlamento Centroamericano, ¿viste eso, Guido? Sí. Votó a favor de meter a Rusia en el Parlacén. No se entiende lo que ocurrió allí. Es más, hubo hasta un pronunciamiento de parte de la bancada, una parte de la bancada del panameña en el Parlamento Centroamericano, firmada por José Ramos, Giselle Burillo, Jaime Ford, Luis Castillo, Eric Villarreal y Leslie Miranda, en donde, y son la mayoría de ellos miembros del partido, la bancada RM. RM y Partido Popular. Exactamente. En donde dicen que ellos rechazan este acuerdo. Dice que Panamá se distingue por su firme compromiso con los derechos humanos, la justicia, la libertad y el respeto al derecho internacional. El gobierno panameño ha condenado enérgicamente la invasión no provocada de Rusia a Ucrania. Lo vimos, porque si no, el presidente Mulino no se hubiese reunido con Volodymyr Zelensky. Claro. Sí. Dice este comunicado que han abogado por una solución pacífica. Mencionan lo del liderazgo del presidente Mulino a reafirmar su compromiso con la promoción de los derechos humanos, y en virtud de lo expuesto y convencidos estos diputados del Parlacén de que esta es una decisión que respalda los valores que defendemos los diputados de la bancada panameña firmantes en este comunicado, nos comprometemos a votar en contra de la incorporación de Rusia como miembro observador del Parlamento Centroamericano. Bueno, fueron ellos únicamente, porque el resto de los diputados votó a favor, entonces. Hubo 65. Y muchos estaban por Zoom, por cierto. Sí, claro. Hubo en total 65 votos a favor, 36 en contra y 4 abstenciones. Muchos de los miembros... Y miembros del CD y miembros de RM. Bueno, contradicciones, evidentemente. Totalmente.
totalmente No contradictorio. sé qué puede aportarle, aparte de los $350.000, qué le puede aportar la Duma rusa al Parlacén. Entonces ahora vamos a estar sujetos a la política del rublo. Imagínate. Ya no de la chequera, sino del rublo. Sí, porque si no es de, No. si no es de los rusos, es de los chinos. Sí. O sea, y ahí vemos entonces las incongruencias Total. de un parlamento centroamericano totalmente desprestigiado, porque la verdad es que está totalmente desprestigiado, no solamente en Panamá, en el resto de la región, que nadie sabe qué es lo que hace el parlamento centroamericano. Y encima se vienen con estas, de estar ahora recibiendo asesoría de Rusia y también de China. Ah, ¿y quién las lidera? Nicaragua. Un estado reprochable, por cierto. Una dictadura reprochable. Una dictadura reprochable, como dijo el presidente José Raúl Oye, Mulino. muy bueno el discurso de José Raúl Mulino. La verdad es que ahí no dejó nada suelto, no dejó cabo Una suelto. frase. Hace rato no veía un discurso Sí. comunicacionalmente bien elaborado. Bien elaborado. Muy bien elaborado. 3 frases durísimas. Mira esta. Es imposible, esa se la tiró en la cara a las Naciones Unidas. Es imposible hablar de desarrollo sostenible en nuestra región cuando hay sangre derramada de migrantes que arriesgan su vida cruzando nuestra selva en busca de libertad. Muy poco puede hablar la ONU de desarrollo sostenible cuando hay un problema serio, grave, que afecta por lo menos este año a 250.000 latinoamericanos en su mayoría y que las Naciones Unidas no se pronuncie. Ni a favor, ni en contra, ni todo lo contrario. Muy lamentable La eso. comparación, Muy que lamentable. hizo, la comparación que hizo fue dramática, ¿no? De la cantidad de migrantes que han pasado por Panamá, si lo comparáramos proporcionalmente con migrantes en el parque de Yellowstone. Así es. O en Italia. Por eso, ¿no? por eso él establece, y lo dice, y también se la tira a Estados Unidos, ¿no? Que Panamá es la nueva frontera de Estados Unidos. Así es. Y es un problema, ojo, y aquí lo está viendo el presidente José Raúl Mulino, que acaba de entrar, pero esto es un problema que tenemos 4 años con el que estamos conviviendo aquí en Panamá. Y que hasta ahora, el gobierno pasado, pues el problema lo dejó pasar por arriba porque no se quería meter con Venezuela, porque no quería tocar a Maduro, porque esa es la realidad, lamentablemente. Como no querían tocar a Maduro, no querían profundizar en el tema, ellos preferían guardar silencio. Y creo que a la última reunión de Naciones Unidas fue el vicepresidente, ¿tú te acuerdas? José Gabriel Carrizo, me parece que fue, ni siquiera fue el presidente Laurentino Cortizo. O sea, y ese es el escenario casualmente para enfrentar y confrontar a países hostiles como Venezuela y ponerlos en jaque, porque lo de Venezuela sí nos está afectando a Panamá. Y estamos ya en un punto casi de no retorno, y es lo que está advirtiendo José Raúl Mulino en un grito silencioso y muy estruendoso a la vez desde el lugar donde debe hacerse esto, en estas asambleas generales de las Naciones Unidas. Es allí donde hay que denunciar la inequidad, es ahí donde hay que denunciar las dictaduras, el autoritarismo. Ahí ese es el escenario. Por su parte, obviamente, Venezuela salió diciendo que ahora el fascismo domina el mundo. Y se fueron más allá porque dice que el fascismo y el nazismo dominan el mundo. No, bueno. En un canciller que realmente dista mucho de un lenguaje diplomático, y no por lo discreto, sino por lo exagerado y encima cargado de mentiras. O sea, comparar su situación con la situación de la Segunda Guerra Mundial es inaceptable. Comparar su situación con que el resto del mundo ahora resulta ser fascista y nazi porque te señalan que tú eres una dictadura, es el extremo al que ellos quieren llevar no solamente a su país, sino al resto del mundo. Y es ese extremo casualmente en el que nosotros, como país afectado, no habíamos entrado, pero ya veo que el señor Mulino sí se metió en eso, y de lleno, y de frente, confrontando, a pesar de que tenemos una situación tensa en esa relación con Venezuela, él sigue adelante en ese pronunciamiento, el cual me parece correcto, dada la gravedad de la situación de Venezuela en el mundo y la gravedad de la situación que nos afecta directamente a Panamá, porque él sí estableció el hilo conductor de cómo ese problema en Venezuela está afectando a la región y directamente a esto que llamó la nueva frontera de Estados Unidos, que es Panamá. Sí. También hizo énfasis en que Panamá no es un paraíso fiscal. Esa es para Flor. ¿Viste eso? Sí. Panamá no es un paraíso fiscal. Eso se ha dicho a través de los años durante mucho tiempo. Incluso yo lo dije cuando era fiscal de cuentas a raíz de la inclusión a raíz de la publicación de los Panama Papers, que eso causó mucho revuelo a nivel latinoamericano y mundial. Y me acuerdo que una de las declaraciones que di a una emisora de Argentina fue esa: Panamá no es un paraíso fiscal. Que no sea un infierno fiscal es otra cosa. Entonces,
El presidente fue muy contundente en su dicho. Creo que causó impacto. Yo creo que desde hace rato, Atenógenes y Flor, un discurso de un presidente panameño en la ONU no causaba tanto impacto como el de ayer de Mulino, porque tocó los temas sensibles, pero los tocó con fundamento, con seriedad. Hubo otros discursos de otros presidentes que también llamaron la atención, cada uno a su manera. Por ejemplo, Javier Milei, que emprendió lanza en ristre contra la ONU, pero con su discurso excluyente que lo ha caracterizado, que estaba bien cuando estaba novato. En campaña. No, recién estrenado en el puesto incluso, pero ya a estas alturas de la vida, ubicarse en el extremo de que son ellos o nosotros, todo lo que sea izquierda no sirve, etcétera, eso tampoco es real. Por eso te digo. Eso plantea una posición ideológica de él. El discurso de Mulino, ya insisto, hace rato no veía un discurso también estructurado, muy centrado, pero directo a los hechos. O sea, la manera en que concatena la situación de Venezuela y la de Panamá es la correcta. Esa es la realidad, esa es la correcta. Y mira, y aquí, por más la alaraca que pueda armar el gobierno de Venezuela con su canciller ahí en las Naciones Unidas, o su vicepresidenta que fue a representarlo, por más que ellos entren en esa alaraca, no tiene fundamento, porque Panamá está simple y sencillamente señalando y poniendo el dedo sobre la llaga. Eso que está pasando en Venezuela nos está perjudicando a nosotros y necesitamos apoyo del mundo. El mundo está mirando para otro lado. El mundo está pensando en desarrollo sostenible cuando tienes una crisis, no de desarrollo sostenible, una crisis humanitaria aquí mismo en la frontera con Colombia y que nos involucra a nosotros aquí en Panamá. Yo creo que ese era el mensaje correcto para llevar a las Naciones Unidas y, claro, que se aprovechó la oportunidad y el escenario para hablar acerca de qué es Panamá. Y Panamá no es un paraíso fiscal, Flor. ¿Tú dices? ¿O dice Mulino? Lo está diciendo el presidente. Como el presidente lo dice, es. No, aquí todo el mundo, lo que está diciendo el presidente. Mira, aquí Flor, todo el mundo. Uno tiene que decir las cosas. Yo pienso distinto a Atenógenes. Todavía piensa ¿Tú crees que Panamá es un paraíso fiscal? No, yo aquí la gente no paga impuestos. Cálmate, Ventarro. No, pregunto. Oye, 8:25 AM y este ya está arrebatado. Paraíso fiscal es aquel sitio donde la gente no paga impuestos. Aquí todo el mundo paga el ITBMS, por ejemplo. Muchas personas pagan impuestos sobre la renta. Muchas personas pagan impuestos de inmuebles. Y te puedo hacer la verdad lista es que ya no queda de muy los poco. impuestos, de los impuestos que se pagan. No queda muy y yo poco. también de tengo la paraíso lista de los fiscal. impuestos que se van. En todas partes del mundo evaden impuestos. supuesto. ¿Por qué cayó Al Capone, por ejemplo? La realidad es que ya nos queda muy poco de paraíso fiscal. No, después de todo lo que ha pasado en estos 10 años, nos queda muy poco. ¿Por qué nos queda poco de paraíso fiscal? Esto era una industria Porque que éramos representaba tenaz. al país. Mira, yo creo que era el 4 o 5% del Producto Interno Bruto, más o menos, si tú revisas hacia atrás la cifra. Cuando ves ahora lo que representa esa industria, Panamá, y hablamos específicamente de las sociedades anónimas. Aquí venimos y estamos hablando después de lo que ocurrió con los Panama Papers. Hay mucha más regulación, obviamente. Claro que sí. Pero hay regulación porque teníamos muchos vacíos. Obvio, pero Sí. ya queda muy poco de paraíso fiscal. Ya casi no queda nada. Mira lo que dijo Nada. Mulino ayer sobre eso. Dijo, a Panamá le aplican sanciones que no le aplican a ninguna de las jurisdicciones que son las que hacen esas listas. ¿Cuáles son Entonces esas sanciones? eso es lo que yo he sostenido aquí permanentemente. ¿Cuáles son esas sanciones? Oye, Flor, por favor, ¿cuáles son esas sanciones? Te estoy preguntando. Nos tienen metidos en listas que le hacen más Flor. costoso y oneroso a las empresas Pero de esos por países supuesto, hacer pero negocio con ¿cuáles son las Panamá. sanciones que a nosotros Flor. nos ponen, a los demás no? Esa, Específicamente. meternos en misma listas, específicamente, Flor. meternos No en cumplir con listas, requisitos meternos en listas. Si el mismo criterio con que se meta Panamá en esa lista se aplicara, todos los países del mundo estuvieran en Claro. esas listas. Y no solamente Ese es el meternos en la punto. lista, Pero es que ¿dónde nos está? metieron en la lista y se olvidaron de sacarnos. Pero a mí me hubiera gustado saber el requisito, el que no estamos cumpliendo para que no nos saquen, preguntaron directamente. Eso tiene que tener una pregunta o una respuesta. No, claro, pero esa lo revisamos en las listas del Gafi, por ejemplo, en donde sí salimos. Claro, pero ¿por Pero, qué no hemos ¿y salido por qué? de esta? Porque la tienen que nosotros no. velada. Ese es el No. tema, que esas listas son muy antojadizas, no son objetivas. No son objetivas. Son más bien De subjetivas. Tienen hecho- una lista de requisitos. Claro. No, Flor. no es tan claro como la del Gafi. Flor, la Comisión Ejecutiva de la Unión Europea recomendó sacar a la Panamá de la lista gris de la Unión Europea.
Y el Parlamento Europeo, que es un ente Decidió votar político, todo o nada. votó que no debía salir por un tema que no tiene nada que ver con ser paraíso fiscal, sino por un tema de 9 o 10 buques de la Marina Mercante panameña Entiendo perfectamente lo que que estás los diciendo. dueños, no Panamá, los dueños los utilizan para evadir las sanciones a Rusia y a Irán. ¿Eso qué tiene que ver con Panamá, por Dios, y con las regulaciones internas que Panamá ha adoptado? Nada. Nada. Por eso es que es una Pero es que cuestión te estoy diciendo absolutamente que no somos absurda paraíso mantener a fiscal y tú Panamá en insistes lista. que Bueno, somos te paraíso podemos, fiscal. we agree to disagree, pues yo tengo una opinión Bueno, diferente a está bien, ustedes. Totalmente, por eso Está nos bien. llamamos cuarto poder. Te van a- Y cálmate, Te van, Beltrán. te van, te Que son van a, apenas las te van a 8:28 nombrar AM. ciudadana honoraria de Oye, Europa y de Francia. tenemos una pausa. Vamos a hablar con el cónsul de Ucrania en Panamá. Nicolás Bukelja está con nosotros aquí. Vamos a hablar acerca de ya el establecimiento de una embajada de Ucrania en Panamá a partir del 2025. Vamos a hablar en unos minutos con él aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Estamos hablando esta mañana con Nicolás Bukelja. Él es el cónsul de Ucrania en Panamá. Hasta ahora, esa era la relación que teníamos con Ucrania. Ayer el presidente José Raúl Mulino anunció que la íbamos al siguiente nivel. Ahora vamos a tener una embajada. Cónsul honorario, además. Cónsul honorario, así Honorario, es. sí. Y Nico, tú tienes varios años de cónsul honorario, ¿verdad? Bueno, informalmente tengo más de 3. Ajá. Ya con mi Prácticamente, executor desde la declarado. invasión. Desde la invasión de Rusia a Ucrania. Exactamente. Claro. Ay, yo te iba a decir que la invasión de Panamá no, porque no, había ni nacido. No, de la invasión de No, Rusia a estaba Ucrania. en sexto grado de la escuela Sí. todavía. No, hablo de la invasión de Rusia a Sí, Ucrania. exactamente. Ahí fue que bueno, desde hace 5 años mi persona representa la Cámara de Comercio de Ucrania en Panamá. Y por eso fue que se me acercaron, porque ya tenía una representación y me hicieron la oferta que fuera cónsul y también que abriera una Cámara de Comercio de Ucrania aquí en ¿Tu Panamá. apellido Bukelja es ucraniano? Croata. Croata, ok. Y el duque, bueno, el duque es político. Claro, exactamente. Para descansar el tío Fito. Entonces, en general sí, entonces informalmente tenía así como 3 años como cónsul honorario y este año fue que se me entregó la patente consular. Casualmente a Tenógena y Flor, acabo de regresar de Ucrania la semana pasada, tuve unas 5 semanas allá, así que ya se estaba hablando del tema de la embajada aquí en Panamá, pero no podía hacer ningún comentario oficial con el tema. Va a ser una embajada que va a iniciar más o menos con 3 a 5 personas, algo muy parecido como tienen otros países como Perú. Actualmente todo se ve desde México, está la embajada en México. Y entonces México ahora mismo ve Panamá, Costa Rica, Guatemala, Belice y México. Así que la idea es Panamá estratégicamente tener una presencia. ¿Y Panamá va a ser solo Panamá o Panamá va a ser otros países también? Hasta allá todavía no sabemos, Nada más lo que puedo adelantar que hay muchos embajadores interesados en de Ucrania, ser embajadores aquí. ¿Y tú también? Yo me mantendré como cónsul honorario. Acuérdate que el cónsul honorario es como una distinción, es algo vitalicio, hasta que uno desee mantenerlo. Pero sí, a mí me toca por lo menos ahora mismo y este año, es coordinar la logística, dónde van a estar y todas estas cositas. ¿De dónde van a estar? Todavía acabo de llegar, Florcita. ¿Y embajada de Panamá en Ucrania? Bueno, todos los temas de Panamá con Ucrania se están manejando desde Polonia. Recordemos que esa es una decisión de Panamá como país. Ucrania está en guerra. Yo estuve en lo personal allá. Como acaban ustedes de mostrar en las noticias, se han intensificado los ataques. Así que hay que ver qué decisión toma Panamá para tener un embajador, un panameño en Ucrania. Pero sí, sería muy interesante que tuviéramos, porque tenemos muchos marinos, hay más de 10.000 marinos registrados en Ucrania, así que Ucrania es muy importante para Panamá. Ahora, Nicolás, acabas de decir que estuviste hace 5 semanas en Ucrania. Exactamente. ¿Cómo está Ucrania? ¿Qué significa viajar allá? O sea, ¿cómo es la situación en las ciudades de Ucrania? Ok, primero que todo no hay vuelos, no hay espacio aéreo, así que tienes que ir aterrizar en Polonia o en Moldovia. ¿Y te vas por tierra? Te vas por tierra, 14 horas por bus. Wow. Tienes que hacer la frontera de Polonia, la frontera de Ucrania. Y entonces, bueno, te quedas en Kiev. Kiev es una de las ciudades más protegidas, si lo podemos llamar, de Ucrania. ¿Más seguras? Exactamente. Y también estuve en Odessa, viendo unos viñedos. Y también estoy viendo oportunidades de negocio, no únicamente esperar que concluya la guerra, sino es ver las oportunidades que podemos hacer negocios con Ucrania.
Ahora, la situación de la guerra en sí, ahora que estuviste allá en Ucrania, ¿cuál es? O sea, ¿se nota la presencia rusa? ¿Está retrocediendo Rusia en esa invasión? Se gana y se gana, después se empata, vamos a llamarlo así. Esa creo que es mi conclusión. Esta guerra puede terminar más rápido si las ayudas llegaran más rápido, sean más expeditas, pero sabemos que este año ha habido tantas elecciones en tantos países, más que todos europeos, y en América, que eso posiblemente atrasa un poco la ayuda, pero a medida de que la ayuda se incremente y sea más rápida para Ucrania, se ve más pronto el fin de la guerra, Atenógenes. Pero la mayor ayuda la están recibiendo Estados Unidos, con un gobierno demócrata. Si eso cambia, ¿la situación pudiese variar el destino de Ucrania? Bueno, ahí sí me puedo reservar algunos comentarios, pero recordemos que Estados Unidos es muy famoso por hacer armas y armamento, y lamentablemente la guerra es un negocio mueve economías. Lucrativo. Rentable. Se puede mencionar. Entonces, pero sí, esa es una expectativa muy grande ahora mismo de Ucrania. ¿Qué va a pasar en las elecciones de Estados Unidos, que son escasas par de semanas? ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? Inclusión de Rusia como Estado observador en el Parlacén. ¿Cuál es la posición de Ucrania al respecto? Esa es una de las razones, Flor, que y la estrategia del año pasado, bueno, la estrategia de los últimos 3 años y que se reforzó ahora con la guerra es poner cónsules honorarios en diferentes países que no había presencia, ahora están con las embajadas, porque se está observando que Rusia está teniendo mejores relaciones en Centroamérica, más que todo en Centroamérica. Recordemos que hay muchos países comunistas, socialistas, que tienen mucha presencia en América, y entonces esa es una de las razones que están poniendo una embajada. Es bastante incómodo ver que, como acabas de informar y estuvo hablando Atenógenes, cómo es posible que el presidente José Raúl Mulino menciona que va a haber una embajada de Ucrania en Panamá, que el presidente apoya a Panamá, y varios diputados del Parlacén panameños no apoyaron no permitir el acceso de Rusia a lo que es al Parlacén. Y eso es bastante contradictorio, se puede decir. Pero sí, se puede observar por qué el interés entonces de Ucrania en reforzar su presencia en América. Ahora, pero la respuesta también fue inmediata de parte del gobierno panameño, en el caso del presidente Mulino, que paralelo a lo que estaba pasando allá en el Parlacén con Rusia, él estaba en Naciones Unidas con Volodymyr Zelensky. Creo que la respuesta del Estado panameño es muy contundente al anunciar inmediatamente que va a haber una embajada de Ucrania en Panamá en el 2025. Creo que ese mensaje no se presta ni siquiera a contradicción ni a debate, porque también el Parlacén está muy desprestigiado. Entonces, ¿de qué forma entra Rusia en la región? Y no hablo de Panamá nada más, donde está desprestigiado. El Parlacén está desprestigiado en toda Centroamérica, con excepción de Nicaragua, claro está, porque Nicaragua es Nicaragua. Pero en el resto de los países está totalmente desprestigiado. ¿Por qué le importa a Europa el Parlacén? Eso lo estábamos hablando, Florcita. Lo que pasa es que en Europa suena Parlacén, Parlamento Centroamericano. Suena como si fuera algo igual como Parlamento Europeo. Ellos piensan que puede ser algo similar, ¿no? Bueno, y es que suena como rimbombante. La Unión Europea impulsó la creación del Parlacén, de paso. Claro, con otras intenciones. Con otras intenciones. También hay promover la democracia. También hay otro parlamento, la libertad. creo que el Parlamento de Latinoamérica. El Parlamento Latinoamericano, el Parlatino. Ese no se ha atrevido a tanto. Todo eso suena. Él no ha llegado a ese nivel todavía. Pero tampoco es que... Pero cuidado, porque también amenazan. También hay ellos amenazan. ahí, Ahí también exactamente, pueden amenazar. Y pueden meterse por ahí, también es cierto lo que dices. Pero sí puedo decir que no fue improvisado el tema de abrir una embajada aquí en Panamá. Sí, te lo puedo reafirmar a Atenógenes y Flor, que ya se estaba mencionando esto hasta desde el año pasado. Pero es también una situación de gasto. Abrir una embajada tiene un costo y una logística. También hay una coordinación entre países. Claro. Abrir una embajada tiene un procedimiento. Pero ese video, esa foto y eso que estamos viendo en pantalla dice mucho. Eso mata Parlacén. Eso pero mata igual, Parlacén. Pero igual, no, en realidad no, siguen siendo dos hechos. No, y manda un mensaje internacional. Manda un mensaje, pero sigue siendo una decisión del Parlacén tomada ya. Claro, digo, pero independientemente de eso, como Estado, o sea, el estar allí con Volodymyr Zelensky en esa reunión, más los mensajes acerca de Nicolás Maduro, le está mandando un mensaje a Maduro,
a Putin y a toda la región acerca de lo que ahora es la política internacional de Panamá. Y creo que también eso es importante destacarlo, ¿no? Esto reafirma lo que la entrevista que le hizo CNN al presidente José Raúl Mulino en las primeras semanas de su mandato, de que él condenaba la guerra. También hablaba de Israel, que su familia es judía, y cuál era su posición, pero yo creo que esto sí, esta reunión que tuvieron esta semana reafirma el apoyo que Panamá le está dando a Ucrania, a Tenógenes. Es que la posición de Rusia ha sido tratada de disfrazar o de disimular. Recordemos que una de las justificaciones de Rusia para la invasión a Ucrania fue para acabar con el nazismo, cuando el presidente Zelensky es de familia judío. Entonces, una contradicción evidente, tan contradictorio como la inclusión de la Duma rusa como observador permanente del Parlacén, con el voto de diputados panameños del partido de gobierno, cuando el presidente de Panamá está en contrario sensu, promoviendo la apertura de una embajada de Ucrania, país agredido por Rusia en esa guerra injustificable en estos momentos. Entonces, no sé, son contradicciones que se dan a nivel de la diplomacia y de la política, pero que no deberían existir, no sé. Lo que no tengo entendido, si esto en el Parlacén, esto es durante 12 meses y después se tienen que renovar. No sé cómo funciona el Parlacén. Sí, entiendo que tiene que pagar una anualidad de $350.000. Hasta por observar. No, Sí, claro. En el sentido de Sí. que cuando te da un estatus de observador, no sé si es algo que se mantiene permanente todos los años. O hay que votar todos los años. Exactamente, eso es lo que... no- En este momento están Marruecos, Turquía, quiere entrar India. China. Entiendo que China fue la que le hizo el lobby a Rusia, pero el miedo del Parlacén y las personas que votaron en contra de esto, que después, ya que entró Rusia, ahora después quiere meter a Irak, Irán. Sí, obviamente van en fila, no es Corea del así. Norte. Entonces, lamentablemente, ese es el miedo de cómo una persona jala al otro, cómo un país jala al otro. Hoy que se celebra el Día Internacional de la Erradicación de las Armas Nucleares. 26 de septiembre. Oye, ¿y qué cosa? Porque cuando se creó el Parlacén, uno de los grandes, mira, porque así es la vida y también la geopolítica, uno de los grandes auspiciadores de la figura del Parlacén casualmente fue no China, Taiwán, como una herramienta diplomática también en la batalla que tenían con China. Hoy en día, pues, China desplazó, es más, la última información que tenía aquí, que fue en el 2023, que el Parlacén lo expulsó a Taiwán. Sacó a Taiwán Y metió a entró China. Exactamente. Nadie sabe para qué trabaja. Nadie sabe para quién trabaja, porque al final ahí quedó el Si no, Parlacén. pregunta a Juan Carlos Varela. Así mismo. Tienes toda la razón. Habría Oye, que ver la estrategia ahora si permitirán a Ucrania ser parte de observador también del claro. Parlacén. ¿Pero No, quieren? No estoy manejando ese tema, pero pero sería algo consono. Yo podía Totalmente, para buscar el balance. No creo, porque si no hubiesen dejado a Taiwán en menoscabo de China, pero no. Oye, ellos pero sí. expulsaron a Taiwán Pero y es que yo sigo sin prefirieron entender a para China. qué sirve que Rusia esté como observadora en el Parlacén. Para nada. No, para ¿no te has dado nada, eso cuenta? es para ejercer influencia en el área, Ellos siempre influencia tienen geopolítica. agendas Exacto. culturales, investigativa. Ellos trajeron un astronauta hace como 2 años a Panamá. Sí, sí. Ellos siempre tratan de meter su propaganda por la parte Claro. cultural y por la parte investigativa y económica, se puede decir, en Exacto. algunos casos. Y solamente para espiar los movimientos de la región. Pero Rusia, Sí. que quiere ser observador del Parlacén y que ya va a ser, pues, por desafortunada votación, se niega a que Ucrania haga parte de la Unión Europea. Exacto. Que Ucrania está ahí, en Europa. Esas son las contradicciones. Pero bueno, gracias Nicolás por acompañarnos. Siempre a la orden. Aquí en Antonio Flor. Cuarto Poder. Tenemos una pausa y regresamos. Tenemos a Danilo Toro que va a hacernos el análisis de lo que dijo ayer el presidente Mulino allá en las Naciones Unidas. Regresamos en breve. Continuamos en Cuarto Poder. Está Danilo Toro con nosotros. Danilo anda por Darién, casualmente. Darién, que es el epicentro de toda la actividad en este momento con lo de la migración irregular, lo que dijo el presidente José Raúl Mulino ahí en las Naciones Unidas. Danilo, ¿cómo viste el discurso del señor Mulino ahí en las Naciones Unidas? Cuéntanos, buenos días. Bien, buen día. Fue un resumen de lo que ya él había planteado aquí en Panamá y de lo que también había planteado días anteriores en otras reuniones allá en Nueva York. Fue un resumen muy compacto, muy directo y muy claro, muy claro. 3 puntos muy concretos. El primero, una observación
muy exacta, muy precisa sobre la migración. La declaró ser una verdadera afectación en dos sentidos, humanitario y ambiental. O sea, de manera directa afecta al ser humano, a toda la gente que en primera instancia está migrando, su vida, su salud, su bienestar, su salud mental y física. De manera directa afecta al ambiente. Y por lo tanto, si afecta al ambiente, también de manera indirecta afecta a las poblaciones de alguna u otra forma. Esta afectación, el presidente la puso en un plano de queja frente al resto del planeta, que no le está prestando ni la atención ni el apoyo que un país como Panamá debiera recibir por ver concentrada toda la migración que viene fuera del continente y desde Sudamérica y desde el Caribe por vía Panamá hacia Estados Unidos. Fue un planteamiento muy claro porque es una alarma la que el presidente ha sonado. El segundo aspecto, y aquí algo novedoso, creo que es el primer mandatario en vincular desde el punto de vista oficial causa y efecto. El presidente dice, bueno, desde los migrantes el mayor número está representado por los venezolanos y la causa la fija en un problema político. Es decir, el presidente lo que ha dicho es, el problema de la migración es un problema que tiene una dimensión política en su causa y en su efecto. En ese sentido coincide, desde perspectivas muy distintas, pero coincide con Trump, que lleva 3 elecciones haciendo de la migración su tema principal de campaña. Lógicamente, la perspectiva de Trump es una perspectiva absoluta de ataque, de crítica y de descalificación de los migrantes. La perspectiva del presidente Mulino es una perspectiva de problema humanitario insostenible para un solo país. Pero el punto aquí relevante es que hay una relación desde el punto de vista de la visión diplomática de Mulino entre causas políticas y efectos migratorios, y responsabiliza totalmente a Venezuela de ese desastre que es 8 millones de personas migrando. Esto es importante porque, como te dije, es una pauta novedosa en un mandatario a escala internacional, aquí en la región, y más para Panamá, que durante las décadas desde los 70 se ha caracterizado por enarbolar una política internacional de neutralidad. Entonces es importante que el gobierno tenga presente que uno de los riesgos es que quienes perciban que el discurso de Mulino sea un discurso agresivo para ellos, desdigan ahora de la tradicional política de neutralidad de Panamá. Por lo tanto, Relaciones Exteriores del gobierno Mulino debe preocuparse por esta redefinición o aclarar o explicar que Panamá no abandona su política de neutralidad y que esto está dentro del contexto de ella. Es importantísimo atender este aspecto. Ojo, lo señalo como un riesgo. No digo que va a pasar eso, sino que atención a eso. Tercero, el presidente Mulino aborda el problema de las listas que descalifican a Panamá y que Panamá considera son discriminatorias. Y lo aborda desde una perspectiva de medidas ante las cuales su gobierno va a reaccionar. También es algo novedoso, muy novedoso para Panamá, porque reaccionar ante países que califican a Panamá como paraíso fiscal o como territorio que no colabora en políticas fiscales de algunos países o de algunos grupos de países, es algo totalmente fuera de lo que Panamá ha hecho en décadas. Y esto es relevante porque esto puede definir relaciones internacionales importantes. Hay aquí un aspecto de riesgo que considerar también. Subrayo, es riesgo. No es que va a pasar algo malo, sino que hay que atender. Siempre que usted identifica un riesgo, usted debe diseñar en su política medidas de mitigación o medidas de neutralización del riesgo. Y aquí el riesgo es que quienes se sientan afectados porque Panamá asuma X o Y medida porque su país o su grupo internacional puso a Panamá en una lista, quienes se sientan afectados, entonces puedan tomar medidas lo que se conoce como medidas de retorsión. Es decir, tener alguna actitud que consideren recíproca
con respecto a lo que Panamá hace, si no les permite participar en una contratación o cualquiera de las cosas que el presidente mencionó ayer. Y esto tiene precedentes para Panamá, porque el país que más duramente ha tratado a Panamá y lo ha denunciado, lo ha criticado públicamente, lo ha demandado, es el que está al lado, Colombia. Durante el gobierno de Samper, a Panamá le fue muy mal ante la OMC. Colombia tomó medidas muy duras contra Panamá y acusó a Panamá de ser, literalmente se lo escuché a un ministro, a un miembro del gabinete del presidente Samper, acusar a Panamá de ser un lavadero. Ese fue el término ofensivo que utilizó. Entonces, estos son precedentes que hay que tener en cuenta, porque si no lo identificas como riesgo, mañana no sabrás actuar cuando aparezca un potencial problema en esta medida. No sé si tienes alguna pregunta, Atenógenes, o Flor, o Guido. No, gracias Danilo, excelente tu análisis, viendo la situación del planteamiento que realiza y que realizó ayer en las Naciones Unidas el presidente José Raúl Mulino. Pero te vemos en Darién. ¿Qué estás haciendo en Darién, Danilo? Precisamente estoy en Darién. Hay un estudio que hace la Universidad Tecnológica, auspiciado por Senacid. La licenciada Doris Martínez de la Universidad Tecnológica encabeza este estudio. Yo participo pues en mi calidad de sociólogo y durante más de un año hemos estado precisamente estudiando los efectos de la migración irregular, o sea, de todas partes del mundo, sobre el tapón del Darién, sobre las comarcas indígenas. Hoy día tenemos una reunión con un cacique, tenemos reunión con autoridades, porque ya estamos en la etapa de presentación de resultados del estudio. Ojalá que las autoridades lo tomen en cuenta, porque es un trabajo que pone en perspectiva múltiples facetas de impacto o de efectos. No todo se puede encajonar desde la perspectiva de los propios ciudadanos como negativo. Ojo, eso hay que saberlo dimensionar. Hay cosas que ocurren que tienen que ser observadas desde el punto de vista científico, clasificadas. Claro que hay impactos importantísimos, lo hemos identificado, lo hemos presentado y todo, aunque haya cosas que se consideren desde el punto de vista de la población como beneficiosas, también tienen la faceta de ser impacto. Y cuando digo impacto me refiero a algo negativo, algo que golpea, algo que afecta. Entonces este es un estudio muy abarcador. Afortunadamente pues lo hemos podido prácticamente terminar y ya estamos en la etapa de final, ajustar informes, resultados, coordinar presentaciones, etcétera. Así que ustedes tendrán obviamente primicia en este sentido. Hombre, gracias Danilo. Danilo, tu opinión sobre el ingreso de la Duma rusa como observador del Parlacén de la mano de diputados, entre otros diputados del partido de gobierno RM, y considerando pues que ayer hubo una reunión del presidente Mulino con el presidente Zelensky, presidente del país agredido por Rusia, que además concluyó con que Ucrania abrirá en el año 2025 embajada en Panamá. ¿Tu opinión sobre esa situación? Son jugadas geopolíticas, subrayo, jugadas del ajedrez geopolítico. Parte del problema de Venezuela hoy día, y parte importante, es el grado de complejidad que Venezuela está viviendo. Porque no solo en sí mismo es un problema de la sostenibilidad de un régimen al que yo, Danilo Toro, califica de usurpador, porque hasta la fecha no ha podido demostrar que efectivamente ganó las elecciones. Pero eso no es solo el problema. Allí, sobre Venezuela, también radican los intereses de todo un grupo de naciones poderosas. Obviamente, el petróleo, que ha sido un recurso con el que Estados Unidos ha tenido una estrechísima relación. Y Estados Unidos lo ha demostrado. Segundo, Rusia. O segundo, también podemos poner Cuba. También está presente China, también está presente Irán. Y todo esto forma parte de un nivel de complejidad que tiene sus efectos y causas también en lo que ocurre a escala global, porque cada una de estas potencias tiene intereses en distintas partes del planeta. Y Maduro convirtió a Venezuela en una ficha de recambio. Dentro de ese marco de intereses, Rusia juega con espacios en los cuales busca entrar, tener influencia y tener puntos de injerencia con los cuales pueda obligar a sus contrapartes a escala de potencia mundial a negociaciones. Ahí está Nicaragua. Obviamente, decir que tiene un grado de proximidad con Centroamérica le interesa muchísimo a Rusia
en la medida en que va a tener algún grado de injerencia, de conectividad y de influencia en un sector que tradicionalmente ha sido identificado como de la zona de influencia de Estados Unidos. Así es que, ¿qué estamos atestiguando? Bueno, estamos atestiguando ser efecto de este juego de ajedrez geopolítico de gran escala. Bueno, gracias Danilo. Danilo Toro, nuestro analista político allá en Darién, viendo en el terreno esta situación de la Oye, el migración fondo irregular. que tiene Danilo Toro es igual que el fondo que tiene Ricardo Lombana en su casa. Yo pensé que estaba en la casa de Lombana. Créeme, Flor, que estoy en una esquinita refugiado. Voltea la del cámara ruido para estar y- seguro, dice Flor. Voltea la cámara, queremos ver. Bueno, si volteo la cámara van a darse cuenta del negocio, porque es una gasolinera en la que estoy y le van a hacer publicidad gratis a la cadera, ¿no? Qué bárbaro. Pero está bien, la piedra está bien para una gasolinera, ¿no? Qué Está bonita. barbaridad. Refugiarme aquí para poder conversar. Gracias, Danilo. Bueno, Gracias, Danilo. Danilo. Gracias. Chao. Saludos a Ricardo. Pues mira, ese fue un golpe bolsillero. ¿Oído? Ella esperó Se el nos- último para darte en la cabeza. Siempre Se lo nos- hace, siempre lo Se hace. nos acabó el tiempo. Saludos, Gracias, Danilo. Danilo. Mentira, es broma, es broma. Es broma, Danilo, es Se broma. nos acabó broma, el broma. tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, El Gordo y la Flaca. Hasta mañana.